Hola amigas, les saluda Verónica Jara desde Quito, Ecuador. Les cuento que ahorita estoy toda emponchada con mi saco favorito para estar calientita, porque ya llegó la temporada de frío a Quito. Ahorita está lloviendo todos los días. De aquí más o menos hasta mediados de mayo vamos a tener full lluvias, especialmente en abril. Por eso dicen acá, abril aguas mil, y es cierto, amigas. Entonces por eso estoy calientita. Tengo 1.000.000 de sacos, pero cuando llueve este es el mejor, es el que más me gusta. Estoy, no sé si me notan, la lengua medio verde. Por golosa me chupé unas moritas, unos caramelitos que no son muy dulces, porque no puedo yo probar cosas muy dulces. Y no me di cuenta que ha sido caramelitos que pintan, así que yo también parezco ranita como la que vamos a tejer. Es un servilletero muy bonito, pero no les cuento más, sino más bien vean ustedes y empecemos. Los materiales que vamos a utilizar para hacer este lindo trabajo son lana jazmín de color verde, este verde clarito, lana jazmín de color blanco. Es poquito, así que por eso no les indico gramajes. Por lo general son lanas que a mí me quedan de otros trabajos y las aprovecho, ¿sí? En este caso aquí tengo lana suiza de color negro, es más delgadita. Como es para la pupila del ojo, procuren usar una lana que sea un poquito más delgadita que la que van a utilizar para la parte del resto del contorno del ojito, ¿sí? También voy a tejer este trabajo con un crochet número 2.5. Vamos a utilizar tijera, aguja lanera, que siempre me olvido, pero ahora sí ya la tengo a la mano. No tengo yo ahorita plumón, pero la parte del ojito le voy a rellenar con este poquito de tela suavita, que es tela polar que me quedó de trabajos de la Navidad, porque solamente es para rellenar los ojitos, nada más. No tengo plumón, pero igual no va a quedar feo. Y también para la base de la cabecita, un pedacito de tricot, que es esta esponjita que va forrada con esta tela. Formamos un aro mágico. Y dentro de él vamos a tejer 8 puntos altos. Empezamos con 2 cadenas, que sería el primer punto, y tejemos 7 puntos más para completar el aro. Están 2, 4, 6, 7 y 8. Voy a jalar el hilito, ¿sí? No le dejo muy fruncido, pero sí cerrado. Me voy a la primera cadenita para cerrar con punto deslizado. Voy a subir 2 cadenas, que sería mi primer punto, y en el mismo espacio voy a tejer un punto más. Luego en la cadenita siguiente voy a hacer 2 puntos altos y a la vez voy perdiendo también la colita. Si nosotros en la primera vuelta tejimos 8 puntos altos, quiere decir que en la segunda vamos a tener 16, porque estamos poniendo 2 puntos altos en cada cadenita del punto anterior. Entonces en esta vuelta sería 2 puntos altos por cada espacio. Terminé mi segunda vuelta con 2 puntos altos sobre el punto anterior. Voy a cerrar con punto deslizado en la primera cadenita del primer punto. Esta vuelta también va a ser con 2 puntos en cada espacio. Quiere decir que si acá yo tengo 16 puntos, arriba voy a tener 32 puntos. Terminé
mi tercera vuelta y lo mismo, cierro con punto deslizado en la primera cadenita del primer punto. Ahora la cuarta fila vamos a hacerla alternando, un punto, un aumento, un punto, un aumento, de esta forma. Subo con 2 cadenas, que sería el primer punto. En la siguiente cadenita del punto anterior va 2, o sea, el punto y el aumento. Luego 1, luego 2. Luego 1, 2 y así termino mi cuarta vuelta. Ya terminé mi cuarta vuelta. Y como hice en las otras, cierro con punto deslizado al final y voy a subir con 2 cadenas y aquí voy a hacer 2 puntos y el aumento. 1, 2 ahí mismo. Luego 1, 2 y vienen 2 en el mismo espacio, o sea 1 y aumento. Luego 2, luego el aumento, o sea 2 en un solo espacio. Y así termino esta vuelta. Ya terminé mi círculo. Después de la quinta fila, donde yo les había dicho que hagan 2 puntos y el aumento, 2 puntos de aumento, obviamente la sexta fila sería 3 puntos y luego aumento, 3 puntos y luego aumento. Y la última, que sería la séptima fila, teníamos que poner 4 puntos altos, 1, 2, 3, 4 y luego aumento. 4 y aumento. Y así completé la séptima fila. Vamos a tejer 3 círculos iguales, ¿sí? Este yo ya lo rematé, pero vamos a tejer 2 círculos más. El un círculo no le vamos a rematar porque les voy a indicar cómo tienen que subir la parte del borde para unir esta ranita, ¿sí? Los otros 2 círculos van a dejarles así rematados para indicarles qué tienen que hacer. Aquí están mis 2 círculos, ¿sí? Y el otro lo he dejado en espera para tejer la parte del borde. Ya tejí mis 7 vueltas con los aumentos que les indiqué. Ahora pongan atención porque vamos a hacer una media luna hasta acá, ¿sí? Más o menos de unas 5 vueltas, que son la parte donde va a estar la abertura de la boquita de nuestro sapo. Entonces, vamos a hacer puntos altos, pero de esta forma. Esta es la parte del derecho que va a ir encima. Aquí va a ir las servilletas. Esta parte obviamente va a ir abajo porque es del revés. Entonces, ahorita vamos a hacer los puntos altos así. Voy a subir aquí con 3 cadenitas nuestro primer punto y no le voy a tomar todo el huequito, sino solamente la costillita, pero no la de abajo, sino la de encima. ¿Sí? La de encima. Vamos a ir haciendo los puntos altos así. Voy a tomar la de encima, no todo el punto ni tampoco la costillita de abajo, sino la de encima. Ahí voy a hacer mis puntos altos. Son puntos altos dobles, como ya vine haciendo acá, pero el primer punto, para que quede bien bonito, bien cuadradito, vamos a subir con 3 cadenas. Entonces nos vamos a ir toda esta vuelta de esta manera, con la costillita de encima haciendo el punto alto, costillita de encima, ¿sí? Y vamos a tejer más o menos
esta vuelta hasta que estemos a la misma altura de donde comenzamos, ¿sí? Aquí. Ustedes deben calcularle más o menos hasta dónde vamos a llegar. En todo caso, si ustedes desean, pueden hacerle un doblez, ¿sí? Para saber dónde voy a terminar mi vuelta. Es más, para no confundirme, yo voy a dejar puesto mi marquita aquí, ¿sí? Para no equivocarme y no irme de más. Entonces, he calculado aquí hasta dónde tengo que irme, doblándole a la puntita, ¿sí? Y hasta ahí voy a tejer esta vuelta, ¿sí? Y de costillita, pero la de arriba. Así que terminemos entonces, amigas. Miren, amigas, cómo quedó la primera vuelta. La idea es que esto vaya para arriba. Es por eso que les dice que me tejan de costillita, pero la de encima, porque esto va así. Y encima va la otra tapita donde va el cuerpo de la rana. Entonces, vamos a subir 4 vueltas más, pero esta vez ya no vamos a hacer de costillita, esta vez normal. Entonces, vamos a subir con 3 cadenas, que sería el primer punto, y tejemos normalmente con puntos altos 4 vueltas más, o sea, esta y 3 más. Tenemos que completar 5 vueltas. Miren, amigas, ya hice yo 5 vueltas. Este es el lado de afuera y acá es donde van las servilletas. Ahora lo que voy a hacer es recortar y rematar para indicarles cómo vamos a pegar la parte de encima. Listo. Ahora voy a tejer los ojitos, porque eso se pone primero antes de poner el tricot y unirlos. Hagamos entonces los ojitos. Yo me adelanté haciéndole ya el primer ojito. Obviamente el otro va a ser igual, ¿sí? Y con el hilo negro, la pupila, vamos a tejerle así. Hacemos un aro mágico y dentro de él vamos a hacer 8 medios puntos. Entonces voy a subir con una cadenita y luego hago 7 medios puntos. Ya terminé mis 8 medios puntos y voy a cerrar con punto deslizado. Solo los ojitos van a ser con técnica amigurumi. Lo demás, como ustedes vieron el cuerpito, con puntos altos. Voy a rematar y ahora me toca ponerle lo demás del ojito, la parte blanca. Y voy a hacerle así. Hacemos el nudito para cambio de color y voy a tejer sobre cada medio punto 2 medios puntos. Quiere decir que yo hice 8 medios puntos en la primera vuelta y en la segunda voy a tener 16 medios puntos, ¿sí? Entonces voy a tejer así, amigas, 2 medios puntos sobre cada anterior. Ya hice la segunda vuelta. Ahora la tercera vuelta voy a hacer tejiendo un medio punto y 2. Uno, 2. Es decir, un medio punto y un aumento. Medio punto, aumento. Toda la vuelta. Terminé ya mi vuelta con un medio punto y aumento. Medio punto y aumento. Ahora voy a hacer 3 filas más sin hacer ningún aumento. Es decir, un medio punto sobre cada medio punto anterior. 3 vueltas de lo mismo. Hice ya la parte blanca
con la pupila. Ahora voy a hacer la parte verde, que es la parte de acá atrás, ¿sí? Entonces es parecido el procedimiento, pero la diferencia es que acá voy a tener 7 vueltas en el ojito y va a ser solo de un color. Entonces hago el aro mágico y dentro de él voy a poner 8 medios puntos. Voy a empezar con la cadenita, que sería el primer punto, y luego los 7 medios puntos para completar esta vuelta. Tejí ya los 8 medios puntos. Obviamente la segunda vuelta la hice con 16 porque hice 2 medios puntos sobre cada medio punto anterior. Y en la tercera vuelta, como hice en la parte blanca del ojito, hice un medio punto, aumento, medio punto, aumento. Ahora vamos a completar tejiendo 4 vueltas más, pero sin ningún aumento, solamente 4 filas de medio punto. Ya tejí 4 filas más. Ahorita están 7 y voy a hacer una última para terminar con un bordecito de puntada de cangrejo. Terminemos una vueltita más para que completen las 8. Terminé la última vuelta y ahora vamos a poner un borde de cangrejo. Subo con una cadenita y en vez de tejer para acá normalmente, me voy atrás, así, saco la lazada y tejo. Me voy para atrás y tejo. Para atrás y tejo. Como el cangrejito, para atrás, así y listo. Así en cada medio punto anterior hasta terminar la vuelta. Así. Y miren cómo va quedando. Terminemos la vuelta de cangrejito entonces. Estoy ya al final y aquí lo único que hago es cerrar con punto deslizado. Voy a dejar la cantidad prudencial de hilo para poder unir los ojitos a la base de la cabecita y también para coser la parte blanca que va a ir acá adentro como la sorpresa del huevito Kinder. Yo les había dicho que por el momento no tengo plumón, así que voy a rellenar con esta tela suavita que me quedó la Navidad pasada. Le vamos a poner ahí. Sí, es una opción para que queden bien los ojitos. Y le voy a poner aquí adentro, sí, como si fuese una tapita, y el ojito va adentro y aquí sobresale la puntada que le puse de cangrejo. Ahora vamos a coserle con la ayuda de mi aguja lanera. Voy a pasarme acá y voy a ir haciendo puntos cadena, unas cadenitas pequeñitas, tomando en cuenta que hayamos tomado de abajo y esté también acá arriba. Entonces ponemos la lana encima de la aguja para que quede como cadenita. ¿Sí? Y así vamos uniendo todo el ojito. Ya le cosí todo el contorno del ojito. Aquí solamente le paso la aguja así.
ya al final. Ahora vamos a unir los ojitos a la base, sí, donde va a estar el cuerpito. Entonces voy a más o menos calcular el centro, que sería aquí, y ahí les voy a pegar. Así. Este sería un ojito. Vamos a coserle bien, a pasarle unas puntadas, a fin de que no se nos vaya a zafar. Por aquí abajo pasamos y le unimos, le vamos uniendo a la base, así que quede rectito el ojito. Ya le uní al un ojito. Ahora voy a medir una distancia de 1 centímetro aproximadamente para pegarle el otro al lado. Entonces por la parte de abajo simplemente paso el hilo donde está el ojito y a ese también le coso bien para que no se zafe, pero no traten de no fruncirle para que quede bien bonito, para que quede bien acabado. Entonces voy a pegarle unas puntaditas por aquí para que el ojo quede bien. Ya están cosidos los ojitos y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a tomar el tricot que les había dicho en un principio. Bueno, este está un poquito pelado, pero no importa porque igual es solamente para hacerle un poquito la cabecita un poquito inflada nada más. Y de igual forma esto va adentro, entonces no hay problema. Alrededor le voy a poner un poquito de silicón, un poquitito de silicón para que esa base de la cabecita quede pegado. Y tomo la base y le voy a pegar. Una vez que hayan pasado unos 2 minutitos, voy a tomar la otra parte, el otro círculo, y voy a ver que esté la parte del revés para arriba. Pongo mi ranita así y vamos a unirle el borde con medio punto con nuestro crochet. Sí, vamos a ir uniéndole teniendo en cuenta que esté punto por punto unido y vamos perdiendo el tricot que quede para adentro. Sí, todo el borde le vamos a pasar con medio punto y luego ya les voy a indicar cómo unirle la otra parte, que sería donde van las servilletas. Ahí, amigas, vamos a pasarle todo el borde con medio punto y luego vamos a ponerle unas patitas para que quede más original nuestro sapito, nuestra ranita. Vamos uniendo entonces con todo el cuidado. Tienen que ver que esté todos los puntos tejidos. Miren, yo ya puse todo el borde con medio punto. Ahora voy a cerrar con punto deslizado y voy a recortar para rematar. Ahora me toca unirle a la base donde va a ir las servilletas, que sería esta de acá, que yo les dice que tejan 5 vueltas así. Entonces voy a poner mis marquitas para no confundirme, calculando que quede así, abierta la boquita de la rana. Entonces voy a ponerle una por acá y otra por acá para no confundirme. Sí, vamos a calcular y esta vendría aquí.
Y voy a ponerle la otra marquita por acá, a fin de no confundirme y poder unirle bien. ¿Sí? Va a quedar así. Ahora vamos a unir todo con medio punto. Voy a empezar uniendo por el lado de acá, de aquí para el otro lado. ¿Sí? Entonces, como aquí me había quedado un poquitito de hilo, yo le hice un nudito para seguir. Obviamente este le voy a perder. Entonces voy a sacar la marquita con cuidado para no perderme en dónde es, de dónde empiezo. Y voy a tejer todo ese contorno con medio punto. Todo este borde. Ese nudito ya lo pierdo. Vamos a ir por todo este contorno, viendo que todos los puntos estén tejidos. Toda la parte de aquí con medio punto hasta llegar a la otra marquita para indicarles cómo se hacen los bordes y la base. Bien, amigas, ya le tejí todo el contorno hasta aquí con medio punto. Ahora vamos al borde. Estamos acá al tope donde hicimos el último medio punto. Para que no quede esta parte alzada ni fea, voy a irme al siguiente y le paso un punto deslizado. Y luego me tocaría este borde. En ese borde voy a tejer en cada punto, como son puntos altos, 2 medios puntos. Van a ir 2 medios puntos. Dos medios puntos dentro de cada punto alto. ¿Sí? Dos medios puntos y ahora nos toca la base. Ahí vamos a tejer medio punto sobre cada punto alto que tenemos tejido. Llegamos hasta el borde y vamos a hacer lo mismo. Vamos a tejer 2 medios puntos en cada punto alto hasta llegar acá. Bien, amigas, ya tejí todo el borde con medio punto y he llegado acá al tope, donde voy a terminar con punto deslizado igual que lo hice en el otro lado. Ahora voy a recortar y voy a rematar. Este hilito tengo que perderlo por adentro, que no se note, y vamos a ponerle patitas para que quede bien bonito y vean cómo queda ya terminado. Bien, ya casi terminamos. Yo les dije que vamos a ponerles unas patitas y me adelanté. ¿Sí? No es tan difícil. Pongan atención en la última patita para que sepan cómo hacerla. Yo empecé todas las patitas por la base y el punto pompón le hice al derecho. Entonces, obviamente yo comencé desde aquí con 8 puntos. Luego di la vuelta y tejí los deditos. Calculé el espacio entre pata y pata. Aquí le puse 14 puntos. Acá me salté solo 12. Y acá, como tienen que ser 8 y estoy tejiendo desde acá, contemos del inicio. Entonces sería 2, 4, 6 y 8. Me estoy saltando 2, 4, 6, 8, 10 y 11. ¿Sí? No
le puse tan exacto porque se supone que la ranita mueve las patitas para cualquier lado, entonces no tengo problema en ese sentido. Ahora voy a hacer el nudito de inicio para hacer el último grupo de deditos, la última patita. Y entonces, como yo tejo desde acá la parte del revés, cuento para atrás los 8 puntos. Están 2, 4, 6 y 8. Aquí voy a marcar con mi crochet para tejer. Subo con 2 cadenitas y tejo 7 puntos restantes, porque las cadenitas obviamente serían mi primer punto. Ya terminé mis 8 puntos altos. Ahora doy vuelta para tejer el punto pompón, el borde de pompón, como yo les había dejado en un video anterior. Entonces subimos 1, 2, 3, 4 y 5. Voy a hacer lazadas ahí mismo, por arriba, por abajo, 1, arriba, abajo, 2, arriba, abajo, 3, arriba, abajo, 4, arriba, abajo, 5. Son 5 lazadas. Voy a pasar por el centro con cuidado, viendo que pasen todos los hilitos. Cierro con punto deslizado y hago 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Voy a saltarme un espacio y me voy al siguiente haciendo punto deslizado. Subo con 5 cadenas, 4 y 5. Hago las lazadas, arriba y abajo 1, arriba y abajo 2, arriba y abajo 3, arriba y abajo 4, arriba y abajo 5. Paso el hilo por el medio y cierro con punto deslizado. 1, 2, 3, 4. Me salto un espacio y voy al siguiente cerrando con punto deslizado. Subo de nuevo 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y hago las lazadas. Arriba, abajo 1, arriba, abajo, arriba, abajo 3, arriba, abajo 4, arriba y abajo 5. Paso el hilo y punto deslizado. 1, 2, 3, 4. Me voy al siguiente espacio y hago el último dedito. Cierro con punto deslizado. 1, 2, 3, 4, 5. Lazada arriba y abajo 1, arriba y abajo 2, arriba, abajo 3, arriba, abajo 4 y 5. Paso el hilo, cierro con punto deslizado y 4 cadenas. Me voy al último punto, a la cadenita, y termino con punto deslizado. Voy a recortar y listo. Lo único que me toca es perderle al hilito a este de aquí y le voy a perder para adentro, sí, bajándome por el primer punto, porque es la forma más fácil de perderlo y no se va a notar. Me voy por acá adentro,
Voy a jalar el hilito, llevarlo adentro y miren. Entonces ahí ni se nota y no hace falta cortarlo para que no se dañe nuestra patita. Le pierdo por ahí y listo. Está terminada nuestra ranita. ¿Qué tal? Voy a poner las servilletas para que ustedes vean cómo queda. Nuestro servilletero. Y esto ponen en la mesa y les va a quedar muy bonito. Ahí. ¿Qué tal? Miren cómo ha quedado nuestra ranita. Muy original. Les dejo de tarea para que la hagan ustedes también en casa. ¿Qué les pareció, amigas? ¿Verdad que muy divertida nuestra ranita? Ustedes inviten a sus amigas, a su familia, a su círculo social para que vean las maravillas que saben hacer. Tejan la suya y pongan en la mesa. Les va a quedar muy bonito. Yo la mía ya la voy a poner. Como les decía, hoy es sábado de manualidades y les espero el día martes, si Dios quiere, con una linda prenda que les va a encantar en martes de moda. ¿Sí? Y el jueves es de puntadas y ya estoy viendo una muy bonita para que ustedes la hagan conmigo. Si les ha gustado este video, denle un dedito arriba porque eso a mí me motiva mucho para seguir adelante. Déjenme en sus comentarios que son muy valiosos para mí. Suscríbanse activando la campanita para que el martes, jueves y sábado les llegue la notificación del nuevo video. No les canso más y nos vemos el martes de moda. Bye.